Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios los bendiga en esta tarde. Quería hablarles un poco de lo que es el estado de purificación. El estado de purificación, el purgatorio. Vamos a saludar a los que se están conectando. Ver a Zuno Macario, Peter Alvisures, el pastor Percy. Dios le bendiga, pastor. También a María Guadalupe Mendoza y a todos, a Gloria Jaramillo, a todos los que se están conectando en esta tarde. Bueno, quiero hablarles, como ya les dije, el estado de purificación o el purgatorio. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Los hermanitos separados dicen que el purgatorio no es bíblico, que no existe, pero el purgatorio es más bíblico que la falsa doctrina de la sola escritura. Es más bíblico que el falso rapto que ellos están anunciando para mañana. Dios le bendiga, pastor, bendiciones. Mañana a mi hermanita Alexandra, bendiciones. Saludos, Sergio Moctezuma. Mañana los hermanitos aleluyos se van de este mundo porque van a ser raptados. Ellos no necesitan conocer más del estado de purificación del alma porque ellos ya son salvos. Y para mañana 1 de septiembre del 2019 ellos están anunciando un rapto. Se van los hermanitos, que les vaya bien. Que les vaya bien. Pero mientras tanto nosotros seguimos estudiando la Biblia. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de lo que es el estado de purificación o el purgatorio. Bueno, Apocalipsis 21:27 nos dice lo siguiente: porque nada impuro entrará en el reino de los cielos. Apocalipsis 21:27 dice que nada impuro entrará en el reino de los cielos. Bueno, la pena de daños. Vamos a empezar hablando con lo que es la pena de los daños. ¿Qué es la pena de los daños? Y la visión beatífica. Vamos a decirles que, en primer lugar, el estado de purificación no es un lugar. No es un lugar, tampoco es una segunda oportunidad como los hermanos separados lo interpretan o lo creen. El estado de purificación es un estado, no es un lugar. O sea, es un estado del alma. Es un estado del alma, no es un lugar físico. No. Tampoco es una segunda oportunidad, sino que Apocalipsis 21:27 dice que nada impuro entrará en el reino de los cielos. Entonces necesitamos, los que morimos en amistad con Dios, en gracia de Dios, pero no con una gracia total, no con una santidad total, purificarnos en lo que es el estado de purificación. Entonces no es una segunda oportunidad. Los que están condenados, los que murieron en pecado mortal, nada se puede hacer por ellos. Realmente nada se puede hacer por ellos. Entonces, es para los que vamos camino al cielo, pero que realmente no terminamos de purificarnos en la tierra. O sea, nos faltó completar lo que es la santidad total para poder estar gozando de la gloria de Dios. O sea, no es una segunda oportunidad, tampoco es un lugar físico, sino que es un estado del alma. Bueno, entonces vamos a empezar hablando lo que es la pena de daños. Es el aplazamiento de la visión beatífica. La pena de sentido es la purificación de las almas con penas purificadas. Entonces vamos a entender estos dos conceptos y a qué realmente se refiere. El estado de purificación existe y es ahí donde se purifican las almas de los justos. O sea, los que ya están salvos, pero que necesitan purificarse totalmente porque nada impuro puede entrar al reino de los cielos. Vamos a ver qué hizo Judas Macabeo. Y este es lo que realmente los hermanitos separados no entienden, porque no tienen libros que son considerados por la iglesia como inspirados por Dios. Ellos le quitaron los libros deuterocanónicos y estos libros, principalmente el libro de Macabeos, realmente fomenta a la doctrina católica del estado de purificación o purgatorio. Vamos a ver qué nos dice el libro de Macabeos. Judas Macabeo dice, recomendó
a la multitud que se mantuvieran libres de pecado, a la vista de lo sucedido por el pecado de los que habían caído. Después de reunir entre sus hombres cerca de 2000 dracmas, la mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermoso, muy noble y con un pensamiento muy piadoso, puesto que creía en la resurrección. Entonces, este libro de Macabeos nos habla cómo Judas Macabeo, creía en la resurrección de los muertos y oraba por los muertos. Él creía que orando y presentando sacrificio por las almas de los justos, por las almas de los caídos, ellos podían obtener el perdón de sus pecados y por ende tener una resurrección, ya que él creía en la resurrección de los muertos. Pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían, o sea, si él no hubiese esperado que los soldados caídos resucitarían, pues entonces consideraríamos que habría sido vano y necio rogar por los muertos. Más si consideraba que una magnífica recompensa estaba reservada a los que duermen piadosamente, o sea, a los que murieron en amistad con Dios. Él creía que ellos podían tener una mejor resurrección y que sus pecados les podían ser perdonados. Y esa fue la razón por la que él ofreció sacrificios expiatorios por el perdón de las almas de los muertos, porque creía que ellos podían alcanzar la resurrección y alcanzar el perdón de sus pecados. Este era un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó a hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Esto nosotros lo podemos ver en el segundo libro de Macabeos, en el capítulo 12, versículos de 42 al 46. Es el libro deuterocanónico considerado inspirado por la iglesia. O sea, son 7 libros que los protestantes le quitaron a la Biblia, y estos libros son los que fomentan las doctrinas católicas, principalmente lo que es la intersección de los santos, el purgatorio y también como la Inmaculada Concepción de María. También tenemos el libro profético de sabiduría, que también profetiza lo que es la muerte de Jesucristo y acusa a los judíos de ser los responsables de la muerte de Cristo. Es un libro totalmente inspirado, profético, mesiánico, el libro de sabiduría. Ahora, y al que diga una palabra, esta es otra de las partes en la que la iglesia pues agarra la doctrina de lo que es el purgatorio. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que la diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Esto lo vemos en Mateo 12:32, son palabras de Jesucristo. Jesucristo está aquí diciendo que hay otra vida, otro mundo, depende de las traducciones de la Biblia, donde hay pecados que sí se perdonan. Entonces, oigan bien, al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que la diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Aquí Jesucristo deja entrever claramente que hay otra clase de pecados que se perdonarán en la otra vida. O sea, la pregunta aquí es ¿cuál es la otra vida? ¿Cuál es ese otro mundo? Entonces Jesucristo aquí está hablando de el estado de purificación del alma. Es por eso que la iglesia le clasifica los pecados. Oiga bien, aquí está hablando Jesucristo de 2 tipos de pecados. Está diciendo que en el otro mundo, en la otra vida, hay pecados que sí se perdonan, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdona ni aquí ni allá. Ni aquí ni en el otro estado del alma, en el estado de purificación del alma. Entonces la iglesia viene y clasifica los pecados veniales, que son pecados menores, y pecados mortales que llevan a la muerte. ¿En qué se basa la iglesia para clasificar esta clase de pecados o hacer este tipo de clasificación? Pues vamos a ver en qué se basa la iglesia. Esto lo sustenta la iglesia en lo que es San Juan, en su primera carta. En la primera carta de San Juan, en el capítulo 5, versículos 16 y 17, dice la palabra así: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá por él y Dios le dará la vida.
Esto es para los que cometen pecado que no sean de muerte, o sea, los pecados veniales. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. O sea, San Juan está hablando que hay pecados que no necesitan pedir por él porque es por gusto. Los pecados mortales, esto también la iglesia lo afirma. Hay pecados que no vale la pena pedir porque si alguien murió en pecado mortal, pues lógicamente se condenó. Entonces aquí San Juan, dice, yo no digo que se pida por ese pecado. O sea, por el pecado de muerte, él no está diciendo que se pida. Porque toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Esto nos lo dice San Juan en la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17. Vamos a ver qué nos dice la Escritura en Lucas 12, 47 y 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no ha preparado nada, ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El que no la conoce y hace cosas dignas de azotes, recibirá pocos. Entonces aquí vale la pena aclarar a qué Jesucristo se está refiriendo. Sabemos que Jesucristo habló con parábolas. Las parábolas son enseñanzas. Siempre que Jesucristo decía una parábola, él estaba haciendo una enseñanza. Muchos azotes dice y pocos azotes. ¿A qué se refiere? Vamos a aclararlo. Muchos azotes y pocos azotes. Estas son alusiones muy claras a las penas eternas del infierno y a las purificaciones temporales del estado de purificación o el purgatorio. Muchos azotes. O sea, está diciendo realmente de penas eternas y pocos azotes. O sea, realmente la purificación temporal de lo que es el purgatorio. Vamos a irnos a otro. Mateo 5, 25 y 26. Ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te meta a la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que no hayas pagado hasta el último centavo. Ahora la pregunta es, ¿cuál es esa cárcel? Mientras vas en camino, ¿para dónde vas? Para el cielo. Pero si hay pecados que no has pedido perdón, que no te confesaste, que realmente te hacen falta que se te perdonen, tienes que pagarlo. ¿Cómo lo pagas? Purificándose en el fuego. Un fuego temporal que te purifica como el oro antes de pasar. Entonces, vamos a aclarar aquí a qué se refiere esa cárcel. No podemos hablar que sea el fuego de la ajena, porque realmente el fuego de la ajena es el infierno. Entonces aquí está diciendo de una cárcel que puede salir. O sea, no saldrás de ahí hasta que no pagues el último centavo. Jesús hablaba en parábolas, las cuales son enseñanzas, como ya dije, de algo aquí. Realmente la cárcel representa el estado temporal del alma, del cual sí se puede salir luego de pagar. Porque Jesucristo está diciendo, no saldrás de ahí hasta que no pagues hasta el último centavo. Estas son enseñanzas que nos da la Biblia con parábolas y el mismo Jesucristo nos dice. O sea, la doctrina de lo que es el estado de purificación. Ahora vamos a ver lo que nos dice la Biblia en lo que es la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, primera de Corintios, capítulo, déjenme ver, primera de Corintios 13, 3:13 al 15, del 10 al 15. Vamos a leer, he perdido la cita, déjenme un tiempecito aquí. Primera de Corintios 3:13 al 15. Ok, aquí lo tengo. Dice, desde el 12 lo vamos a leer. Pero con estos cimientos, si uno construye con oro, otro con plata o piedras preciosas, o con madera, caña o paja, llegará a saberse como cada uno
su trabajo, o sea, la obra de cada quien será probada. El día del juicio lo dará a conocer. Oiga bien, se probará la obra de cada quien. Aquí no está diciendo que se probará la fe de cada quien, sino que se probará la obra de cada quien. El día del juicio lo dará a conocer, porque en el fuego todo se descubrirá. El fuego probará la obra de cada cual. Si su obra, oiga, vuelve a repetir, si su obra, no está diciendo que su fe, serás probado el día de tu muerte, tu obra será probada. O sea, no tu fe, sino que tu obra será probada. El fuego probará la obra de cada cual. De cada cual. Este es el juicio particular. No el juicio final, el juicio particular. Dice, si su obra resiste el fuego, será premiado. Si su obra resiste el fuego, serás probado, serás premiado. El premio es la gloria. Pasarás a compartir con los ángeles y con Jesucristo, el Cordero. Será premiado. Pero si es obra que se convierte en cenizas, él mismo tendrá que pagar. O sea, que si tu obra es probada y no aguanta la prueba, tendrás que probar. O sea, será probada siempre por el fuego. Él mismo tendrá que pagar. Él se salvará. Sí te vas a salvar. Pero como quien pasa primero por el fuego. O sea, tu obra será probada. Esta es como la cita más importante en el Nuevo Testamento. 1 Corintios 3, 13 al 15. La obra de cada quien será probada el día. ¿Qué día? El día que te mueras. Este es el juicio particular. Entonces aquí San Pablo nos habla de un estado de purificación del alma. Y la obra de cada quien será probada. La obra que resista al fuego pasará, se salvará. El que no la resista aún siempre será probada esa obra. Se va a salvar, pero no sin antes haber pasado por el fuego. Esto es lo que nos dice San Pablo. Ahora vamos a seguir aclarando esta cita. Estas penas escatológicas no parecen las propias de la condenación eterna, sino penas temporales del purgatorio. Ahora vamos a ver qué nos dice San Pablo en 2 Timoteo 1, 16 al 18. Que el Señor conceda misericordia a la familia de Onesíforo, pues me alivió muchas veces y no se avergonzó de mis cadenas, sino que en cuanto llegó a Roma me buscó solícitamente y me encontró. Concédele al Señor encontrar misericordia ante el Señor aquel día. Aquí este Onesíforo había fallecido. Entonces Pablo está orando por el alma de Onesíforo y está pidiendo que Dios tenga misericordia de él en aquel día. O sea, está orando por el alma de un muerto. Entonces vamos a seguir aclarando. La oración hecha al Señor en favor de Onesíforo significa el sufragio de los vivos por los muertos. O sea, es importante orar por las almas de los muertos. No por los muertos, sino por las almas de los muertos. Por ellos. Onesíforo había muerto. Hay algunos que dicen que él no había muerto, que no había muerto y que no se debe decir que él ya había muerto, porque sí había muerto. Y esto lo confirmamos en el saludo que San Pablo hace en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 10. O sea, habla que se salude a la familia de Onesíforo. No dice me saludan a Onesíforo, porque entonces aquí se comprobaría que él estaba vivo. Pero la carta que envía San Pablo a Timoteo, en la segunda Timoteo, en el capítulo 4, versículo 10, dice que saluda a algunas familias y encuentra a la familia de Onesíforo. O sea que él ya no estaba vivo. Esto para confirmar y refutar a algunos que dicen que él no estaba muerto. Entonces aquí se confirma lo que es realmente, lo que significa el sufragio de los vivos por los muertos. La pena de daño al purgatorio consiste en el aplazamiento de la visión beatífica. Lo dijimos al principio. La Iglesia no ha definido nada claramente, pero este aplazamiento se deduce del futuro de los verbos o del sentido de los siguientes textos. O sea, cómo se usa el verbo en los textos. Por eso dice, por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. O sea, esto lo que hizo
Judas Macabeo y que lo vemos en lo que es la segunda Macabeos, el capítulo 12, versículo 42 al 46. O sea, lo que él hizo, lo que él mandó a hacer, o sea, se está hablando de un futuro, porque él creía en la resurrección de los muertos, está viendo un futuro. O sea, aquí entra en juego el verbo, o sea, el aplazamiento, o sea, el futuro de los verbos, cómo se usa. Tenemos otro. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará, o sea, después no se le va a perdonar, está hablando de futuro, ni en este mundo ni en el otro. Esto mismo Jesucristo lo dice en Mateo 12, 32, o sea, el que blasfeme contra el Hijo del Hombre podrá tener perdón, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, ese pecado no se perdonará ni en esta vida ni en la otra. Concédete al Señor encontrar misericordia ante el Señor aquel día. O sea, está hablando a tiempo futuro. Esto es lo que vemos, y ya le leí yo, está en segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 18. Ahora vamos a ver lo que es la pena de sentido del purgatorio, que consiste en la purificación de las almas con penas purificadoras. Ejemplo, en lo que ya le leí, que de 1 Corintios 3, 14, 15. En la Sagrada Escritura, como ya les dije, no hay más que este texto alusivo al nuevo al fuego del purgatorio, en lo que consiste al Nuevo Testamento. 1 Corintios 3, 13 al 15. Usted lo puede leer desde el 12 al 15 o el 16. Entonces, ¿cómo se representa realmente lo que es el fuego, el purgatorio como el fuego? Porque el fuego es purificador. Desde el Antiguo Testamento ya se usaba el fuego como purificante, igual como se purifica el oro. Vamos a ver qué nos dice. El fuego simboliza ya en el Antiguo Testamento la intervención soberana de Dios para purificar las conciencias o el alma. En Isaías 1, 24, 25, por eso oráculo del Señor Yahvé Sebaot, el fuerte Israel, voy a volver mi mano contra ti y purificarte al crisol, tu escoria, hasta quitar toda tu ganga. Aquí está hablando de una purificación utilizando Dios el fuego. Esto lo dice el profeta Isaías en capítulo 1, versículos 24 y 25. Isaías 48, 10. Mira que te he purificado al fuego como la plata, te he probado en el crisol de la desgracia. Aquí también nos está hablando de cómo se purifica la plata y cómo se purifica el crisol, cómo se purifica el oro con el fuego. Zacarías 13:9. Yo meteré en el fuego este tercio, los purgaré como se purga la plata, los probaré como se prueba el oro. O sea, está usando siempre el fuego como purificador. Malaquías 3, versículos 2 y 3. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién se tendrá en pie cuando Él aparezca? O sea, cuando Él venga en el día del juicio final. Porque Él es como fuego fundidor y como lejía de lavadero. O sea, como algo que purifica, y como la lejía o el cloro que blanquea. O sea, que purifica, que blanquea. Todo lo sucio, las manchas, se borran con la lejía, con el cloro, porque eso realmente saca las manchas, o sea, lo blanquea. Se sentará para fundir y purgar, purificará a los hijos de Levi y los acrisolará como el oro y la plata, y serán para Yahvé los que representan la oblación en justicia. Aquí puramente está hablando de el sacerdocio levita, como él los iba a purificar a través del fuego, probados por el fuego, y serán como personas santas para presentar la oblación en justicia, o sea, el sacrificio que se presentaba a Dios. El fuego purificador existe. Hay alusiones muy claras en las Sagradas Escrituras, y esto es lo que debemos de entender. Debemos de hacer una exegesis completa de lo que significa el estado de purificación. Vamos a ver qué nos dicen algunos salmos al respecto, y referente a lo que es el fuego como purificante, o sea, como purificador, como la esencia que purifica. Salmos 17:3. Me pruebas al crisol, o sea, el fuego. Salmo 26:2. Yahvé, ponme a prueba, pasa al crisol mi conciencia y mi corazón, o sea, que me purifique con el fuego.
Sabiduría 3, 4 al 7 también nos habla del fuego como purificador de la conciencia, o sea, del alma. Primera de Corintios 3, 13 al 15, que es lo que hemos leído. Aquí nos habla puramente de cómo el fuego va a purificar lo que es nuestra alma, o sea, pasamos a ese estado del alma donde el fuego purifica las obras de cada quien. Si resistimos, pasamos directo, y si no resistimos, nos hacemos ceniza. Nos salvaremos, pero siempre pasaremos por la prueba del fuego. O sea, nos habla como el fuego que purifica. En Daniel 12:10 miramos esto. Muchos serán lavados, blanqueados y purificados. Los impíos seguirán haciendo el mal. Ningún impío comprenderá nada. Ok, aquí para los hermanitos separados que no entienden, si ellos son impíos no van a entender nada. Lo profetiza el profeta Daniel. Solo los doctos comprenderán esto. Ok, solo los que entienden, los que piden sabiduría al Espíritu Santo, podrán entender cómo se purifica el alma. Apocalipsis 22:14, dichosos los que laven sus vestiduras, así podrán disponer del árbol de la vida y entrarán en las puertas de la gran ciudad, o sea, la nueva Jerusalén. Entrar a la nueva Jerusalén, que es el nuevo pueblo de Dios, la iglesia, la esposa del Cordero, con quien en la parucía, en el juicio final, Jesucristo viene y se casa. Todos entramos por la puerta grande a la gran Jerusalén, la gran ciudad. Apocalipsis 22:14. Ahora vamos a aclarar este tema. Este último Apocalipsis 22:14 es del Nuevo Testamento, o sea, del libro de la Revelación. Vamos a hacer la aclaración. El fuego no es metafórico, sino que es algo real. Es sentencia de los santos padres de toda la iglesia latina y también de San Alfonso. Cuando nosotros leemos a los padres lo que nos dicen, ellos creían en lo que es realmente el estado de purificación del alma. Ellos creían, los padres apostólicos de la iglesia ya creían en el purgatorio. El hombre en estado de viador puede evitar las purificaciones penosas de ultratumba o disminuir su intensidad y su duración, o sea, la estancia. Por eso cuando usted tenga un sufrimiento, una pena en vida, ese sufrimiento, ese sacrificio, ese dolor, como estamos en comunión con los santos y sabemos que como iglesia Jesucristo es la cabeza, pongamos ese sufrimiento y ese sacrificio al sacrificio de Cristo en la cruz. Y eso nos ayudará que un día que pasemos por el estado de purificación, nuestra estancia en ese estado sea más leve o más corto. Entonces hagamos todo eso, las penas, el dolor, las enfermedades, todos pongámoslo al sacrificio de Jesucristo en la cruz, y eso nos cuente como purificación estando en vida y ya no tengamos que hacerlo estando muertos. Bueno, otras formas, ¿cómo podemos practicar esto? O sea, practicando también la caridad. Mateo 7:2 dice, porque con el juicio que juzguéis seréis juzgados, y con la medida que midáis seráis medidos. O sea, por eso no es bueno que juzguemos. Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si nosotros somos misericordiosos, si nosotros ayudamos al pobre, al necesitado, si hacemos obras de misericordia, todo eso nos cuenta para el último día. También dando limosnas nos ayuda, dando limosna a los pobres, a la viuda, al huérfano, visitando a los enfermos, a los enfermos en los hospitales, los presos en las cárceles, ayudando a los niños pobres, a los niños que deambulan en las calles, a todo el necesitado. Estas son las obras de caridad o de misericordia que la iglesia nos manda, y esto nos sirve también para estar menos tiempo en el estado de purificación. También dando limosna a los pobres, esto lo vemos en lo que es el libro de la sabiduría. Dice, dando limosna a los pobres, haciendo las obras de misericordia.
perdonando injurias. Mateo 6:14 dice que si vosotros perdonáis, el Padre que es misericordioso también os perdonará a ustedes. Por eso es importante perdonar los pecados. Miren qué ejemplo nos dio el sacerdote Luis Toro con el hermano Martín Zavala. Es un ejemplo de perdonar. Si nosotros queremos que el Padre nos perdone, también nosotros debemos de perdonar a quienes nos ofenden. Y esto lo rezamos en lo que es el Padre Nuestro. Espero que esta enseñanza del estado de purificación les sirva a comprender un poquito más qué significa el estado de purificación, el purgatorio. El purgatorio es totalmente bíblico. Es bíblico, es más bíblico que la sola escritura, que la falsa doctrina del arrebatamiento y que todas las doctrinas falsas del protestantismo. Es más bíblico que la sola escritura. La sola escritura no es bíblica. Como vemos, Juan 21:25 dice que muchas cosas realizó Jesucristo, pero que no quedaron escritas, porque si se hubieran escrito los libros no cupieran en la faz de la tierra. Entonces, la sola escritura no es bíblica, tampoco la interpretación de la Biblia. Segunda de Pedro 1:20 dice que ni yo, ni usted, ni nadie puede interpretar la Biblia a nuestra manera, sino guiados por el Espíritu Santo, y esto solo lo hace el Santo Colegio Eclesiástico de la Iglesia. Igualmente el Evangelio de la Prosperidad no es bíblico, no es bíblico. Nosotros debemos ayudar al necesitado, al pobre, no al pastor que tiene mucho dinero, no, nunca. Así que la doctrina del purgatorio es 100% bíblica, es 100% bíblica, igual que la Trinidad. No está la palabra purgatorio, pero está la doctrina. Igual que la Trinidad, no está la palabra Trinidad en la Biblia, pero existe la doctrina, la cual ha sido definida por la Santa Madre Iglesia Católica. Toda la doctrina cristiana ha sido definida por la Santa Madre Iglesia Católica. Que Dios los bendiga a todos y espero que tengan un feliz fin de semana. Me voy para misa. Que Dios los bendiga a todos. Bendiciones en el nombre poderoso de Jesús.